de esta magnitud, eran más enfermedades cotidianas por malos hábitos que tenían las personas, y entonces él las pseudocuraba con solamente engaños. Ahora es otro lugar diferente, este es en Suiza, Génova. El nombre de Carlos era Vladimir Stein. ¿Y qué año era este Arcángel Raziel? ¿Qué año era? Ok, era 1700, en el año 1740, Suiza, Génova, Vladimir Stein. Ok, Vladimir Stein. Vladimir, una vida muy distinta. Una vida muy distinta. Veo a unas personas en un barco. Una señora muy rubia. Griselda, se llamaba Griselda, ok, es la mamá de Vladimir, y su papá, Arnold Stein, ok, Griselda era de origen ruso, por eso el nombre Vladimir, ok. Los padres de Vladimir se instalaron en Suiza, huyendo de los países soviéticos, huyendo de esa vida difícil que existía en esos países, y habiendo encontrado refugio en Génova, en Suiza. Suiza era un país que estaba tratando de encontrar su identidad y estaba eligiendo el tipo de personas que quería que conformaran su población. Y entonces aceptaba con los brazos abiertos las personas provenientes de Rusia, sobre todo las mujeres, desde luego, mujeres atractivas, mujeres atractivas que tenían potencial para poder tener hijos con ciertas apariencia física. Es lo que Suiza y algunos otros países querían que esto, que fuera de esta forma. Y el padre de Vladimir, de Vladimir, ok, me está enseñando que el papá que tenías en esa época va por la mamá a Rusia, por Griselda, y solamente como tiene un bebé y no se llevan bien porque Griselda está muy lejos de su familia, lejos de todo lo que ella conoce, que es tu mamá, y no se halla, no se siente bien, está sentada, pensativa, triste, y te tiene a ti, pero no es completamente feliz, o sea, porque está sola sin su familia y sin ayuda, y tu padre de esa época no era muy ayudador, y él termina yéndose y la abandona a su suerte en Suiza. Entonces la vida empieza un tanto ruda, ruda. Vamos a hablar un poco de tu mamá porque es importante, es lo que me está enseñando Arcángel Raziel. Tu mamá Griselda encuentra ayuda en casa de una persona un tanto mayor, porque Griselda es una joven, tiene 19 a 20 años y tú eres un bebé, está muy joven, y entonces esta persona anciana, Charlotte ayuda a tu mamá, a Griselda, dándole trabajo en su casa. Ella es
ella misma es secretaria, es como secretaria, organiza la agenda de un doctor y organiza sus medicamentos y a eso se dedica. Y entonces ella dice, bueno, yo misma soy ayudante de un doctor, pero yo te voy a ayudar a ti para que como que sea la asistente del asistente, pero sin pagarle así, como que todo debajo del agua. La señora que ya era mayor sabía que si ella aprendía correctamente, hablar correctamente alemán y con el tiempo, porque se requería hablar alemán en esta parte de Suiza también, y francés también, si ella aprendía a hablar correctamente estos idiomas, iba a poder dejarle este puesto cuando ella se fuera. Ella era lo que le decía a Griselda. Y el tiempo pasó y la que era tu mamá aprendió este idioma alemán un poco mejor, de forma rápida, porque también puso mucho empeño. Había hay todavía, pero había en esa época una mezcla de culturas entre Francia y Alemania, entonces ambos idiomas eran importantes, y también un idioma, el suizo, que es una mezcla de de alemán y de una lengua mezclada, como una lengua ahí local, eran hablados. Y entonces la mamá de Vladimir logra obtener este puesto después de muchos años, y Vladimir crece en este lugar donde trabaja su mamá. Y entonces sí, pasamos a ver a Vladimir un poco. Queríamos explicar esto, Angélica y Carlos. Vladimir es un niño que crece a pesar de que su mamá directamente no tenía tantos recursos financieros al inicio, porque fue abandonada por el padre. Vladimir crece entre ciertos lujos, porque estaba acompañando siempre a su mamá a trabajar a todos lados donde ella iba, y a donde ella iba eran lugares un tanto lujosos, porque trabajaba para doctores, y estos doctores llevaban siempre a sus secretarias a donde quiera que iban. Ser doctor en aquella época en Suiza era un puesto de mucho renombre, todavía lo es, pero en aquella época más. Era la persona sabia, a quien se escuchaba, a quien se quería invitar para cualquier situación. Eran vistos como personas muy sabias y con muchos conocimientos, con mucha personas que tomaban buenas decisiones, e incluso se les invitaba a comidas que tenían que ver con el Estado, con el país, para tomar decisiones de ayuda para el país, exactamente. Y Vladimir creció en este ámbito de la alta burguesía sin él precisamente haber sido burgués. Y fue partícipe, vio de sus propios ojos estas incoherencias que existían en el mundo médico, del mundo médico. Estas incoherencias de dar tratamientos a las personas para curar ciertos males, pero los mismos médicos no tomar estos medicamentos, porque hablaban de los medicamentos como algo peligroso, como si ellos decían, me está mostrando, mi último recurso, si estoy enfermo, es tomar medicamentos, que los tomen los demás, que los tomen los neófitos. Eso es lo que ellos decían. Y Vladimir creció escuchando este argumento. Le gustaba ver cómo los médicos venían en ayuda. Veo a un señor que está muy gordito, con una gran panza, y que va a ayudar a personas que están en su cama, que ya personas, pues sí, mayores, pero también mujeres, como de todas las edades, de cualquier dolencia. Está escuchando su corazón, está viendo sus oídos, y entonces está la mamá
la mamá de Carlitos, que es Griselda, tomando nota de todo lo que dice el doctor, y ella escribe y prepara la receta y se la da, y van juntos siempre. Tienen el doctor Himmel tiene una carroza, tiene una con caballos, y están siempre acompañándola a todos lados, y es su asistente. Él acepta muy bien a la mamá de Carlitos, que es Griselda, la acepta muy bien porque ha tenido, él vio cómo aprendió muy bien todo este teje y maneje de ser asistente, y entonces la apreciaba mucho y le enseñaba algunas cosas de medicina a Vladimir en esa época. Y el mismo doctor no tenía hijos, tenía una esposa pero no había tenido hijos, y entonces él lo apreciaba como si fuera su hijo, y le enseñaba cosas. Pero eso es lo que marcó a Vladimir en esa época, el haber escuchado tantas veces de lo que decía el doctor continuamente, que si él estuviera enfermo, la última cosa que él tomaría serían medicamentos, que los tomen los neófitos, los ignorantes. Eso es lo que él decía continuamente. Y entonces Vladimir creció con eso en la mente y pensó, ¿por qué dice esas palabras? Suena un tanto incoherente e ilógico. Y la mamá de Vladimir siempre quiso que él siguiera el camino de la medicina, pero él tenía en él este sentimiento de haber visto y de haber escuchado, porque veo a una persona que está acostada, una persona como de unos 40 años, que está constantemente enferma, por lo que veo, y el doctor va una vez y va otra vez a la casa, y va otra vez a la casa, y le da un vaso con agua y le pone harina, agarra un poco de harina y le pone un poco de harina al agua y le da vueltas así rápido, y es más, hasta estoy viendo que está fumando, este doctor está fumando al mismo tiempo que hace eso, y le dice a Vladimir, la señora no tiene nada y vamos a engañarla con esto. Entonces le dice, tómase esto, es muy eficaz y con esto ya se va a sentir súper bien. Y entonces la señora se lo toma como muy gracias, como si fuera el gran remedio, y dice que luego ya se sintió mucho mejor. Entonces el doctor le dice a Vladimir, las personas están enfermas, creen que están enfermas, pero no están enfermas. No están enfermas, necesitan atención, necesitan eso, que quieren tener atención, y se inventan cosas. Entonces Vladimir crece con con estos conocimientos, y no queda asqueado del mundo médico, pero empieza a comprender cómo funciona en realidad. Y el doctor Himmel, lo voy a escribir antes de que se me olvide. El doctor Himmel le enseña a Vladimir los conocimientos básicos de la medicina, lo hace su ayudante. Cuando una persona fallece, ya va creciendo él y se hace más joven, le enseña a desdoblar los brazos de la gente que queda pues muerta en ciertas posiciones, entonces a desdoblar los brazos, a verificar que no tengan cosas en la boca, a tronar todo el cuerpo de la persona ya muerta cuando fallece, y a dejarla en condiciones para que las personas que se dedican a las pompas fúnebres vengan a recoger el cuerpo de la persona. Hay muchos ancianos, muchas personas así ancianas que fallecen, y él viene, y también veo bebés que mueren, y bueno, veo un bebé que fallece, y el doctor le revisa todo y le enseña a Vladimir cómo está, porque murió por asfixia, por mucho
le dieron de comer, le estaban dando líquido, mucho líquido, y se murió así. Eran los inicios de la alimentación con biberones y las personas no sabían muy bien cuánta cantidad, y a este bebé le habían dado mucho y el bebé seguía comiendo y le entró por la nariz y por todo y se ahogó con la leche que le estaban dando. Y entonces él le explicaba todo a Vladimir y Vladimir escuchaba. Y se volvió así en un asistente y en un aprendiz, como un enfermero. Él le preparaba las curaciones y veía cómo se desarrollaba todo. Aprendió perfectamente a hablar alemán y también entendía escuchaba el francés y comprendía el francés también y el dialecto que se hablaba en Suiza en esa época. Y para Vladimir, el señor Himmel era como su padre, el padre que no tuvo, y para el señor Himmel, Vladimir era como el hijo que no tuvo. Y cuando el señor Himmel trascendió, se ve que le regala a Vladimir un estuche de negro, de telita. Veo ahí todos los aparatos con los diferentes, un bisturí de diferentes tamaños, unas tijeritas, una cosa como de gancho, no sé para qué es, un pedazo de tela, de venda enrollada, y huele como hasta humedad. Se lo regala y dice ahí encima Dr. Himmel, y le dice: ten, esto es para ti. Tú ya aprendiste lo suficiente y ahora te toca a ti ayudar a las personas. Pero Vladimir no sentía estas ganas profundas de querer ayudar como él lo hacía. Él, aceptó el regalo desde luego porque había sido el señor Himmel como su padre, lo aceptó con mucho cariño, y poco tiempo después el señor Himmel falleció y las personas solicitaban a Vladimir que fuera a verlo porque pensaban que él era el hijo del doctor Himmel y que también era doctor. Y él rechazó en todas las ocasiones, rechazó en ir a ver a las personas, ya no quiso seguir con esto. Y bueno, después qué pasa, que está interesante. Vladimir descubre algunas pequeñas artimañas que se realizan en el mundo médico y que subir al pedestal a un doctor es demasiado, que el conocimiento que ellos creen que tienen, aunque es verdad que es un cierto conocimiento del cuerpo humano, no es algo extremadamente tan grande como ellos piensan, y que las soluciones que aporta este médico, en todo caso el doctor Himmel, a pesar de que él sí hizo estudios desde luego, y que la familia del doctor Himmel era de una familia de médicos también, pero esas aportaciones para curar a las personas casi nunca eran reales, eran más ¿cómo se llama? Arcángel Raciel. Eran para adormecer de alguna manera la mente de las personas y decir: te voy a dar esto y va a curarte y va a sanarte, te vas a sentir mejor, voy a ponerte esta venda y vas a hacer estos cambios y estas limpiezas, generalmente porque el doctor Himmel atendía a personas de una edad avanzada, no eran problemas de heridas de guerra o situaciones de esta magnitud, eran más enfermedades cotidianas por malos hábitos que tenían las personas. Y entonces él las pseudocuraba con solamente engaños, exactamente, con engaños. Y Vladimir no quería continuar con esto porque sabía que no había ninguna curación en realidad, era solamente imaginario. Y tampoco quería hacer curaciones básicas como lo hacía con el doctor Himmel. Entonces Vladimir queda un tanto no decepcionado, pero
suficiente, fue suficiente para él haber trabajado visto desde niño y hasta la edad de los 21 años. El trabajo realizado por el doctor Himmel le fue suficiente, y después él quiso otra cosa. Sabía que había otra forma de poder ayudar a las personas realmente, y se preguntaba cuál era esa constante que había él visto y que enfermaba a las personas. ¿De qué era esa constante? Y él notó que era una falta de alegría primero en sus vidas, ese estarse repitiendo que la vida era difícil, que de estar recordando, porque muchas personas que estaban ahí en Suiza eran personas que habían tenido problemas en sus países, ya sea en Alemania, en Austria o en Rusia, y que estaban ahí por una razón como de asilo, como de refugio, y pensaban continuamente en esas vidas, y solicitaban siempre algo para dormir, pero sus cuerpos estaban faltos de energía, faltos de consistencia, de músculo. Y Vladimir pensaba, la verdadera cosa que cura a las personas es el estar, es el moverse, es lo que él creía, es el moverse y el salir, el hablar con otras personas. Eso es lo que realmente cura. Él creía esas cosas. Y entonces después el resto de su vida se dedicó él a analizar el funcionamiento del cuerpo humano, pero cómo el cuerpo humano puede mejorarse y autosanarse simplemente con estarse moviendo, con estar haciendo y saliendo, y si la persona tiene un problema o si se siente un tanto triste por algo que sucedió en el pasado, es sacar a la persona de esa realidad y confrontarla a una realidad más bonita, como un paisaje hermoso en Suiza o una salida con otras personas, y que eso el movimiento, él sabía que era lo que iba a sanar. Y de eso se trató esa vida, ese descubrimiento tan importante que nos lleva a saber y a describir el don de Carlos, ese don que ha tenido siempre y que ha ido mejorando vida tras vida, y que irá mejorando todavía más a través de las épocas y de forma eterna. Voy a escribir ese don, de qué se trata. Bueno, escribí algunas palabras sobre el don